En pleno corazón del mundo maya, ciudades fortificadas, templos imponentes y misteriosas fachadas de estuco cuentan historias de alianzas, comercios y guerras, desde las impenetrables murallas hasta las imponentes pirámides. Esta región fue testigo de un esplendor arquitectónico y cultural de una gran civilización que conectó a los mayas con el resto de Mesoamérica. En la mitología maya, la humanidad tuvo que ser creada varias veces. Primero fueron figuras hechas de barro que se deshacían, luego muñecos de madera sin alma y después hombres de carne que cayeron en la maldad y fueron borrados por un gran diluvio. Finalmente los dioses moldearon a los verdaderos hombres con masa de maíz, el alimento sagrado de los mayas. Y es que el maíz no solo era la base de alimentación de los mayas, sino que también representaba la esencia misma del ser humano. A diferencia de otras culturas con relatos claros y restos arqueológicos abundantes, los orígenes reales de los mayas son un misterio para la ciencia, pues la densa selva y los asentamientos temporales han dificultado enormemente la búsqueda de sus primeros vestigios. Las numerosas cuevas de piedra caliza que caracterizan las tierras bajas mayas, especialmente en la península de Yucatán, podrían haber servido como refugio para los primeros cazadores y recolectores de la prehistoria. Y para los mayas, las cavernas habían sido formadas por deidades y espíritus creadores en tiempos míticos. Aunque el origen de los mayas es aún oscuro, existe una teoría dominante que afirma que los primeros habitantes de América llegaron desde Siberia cruzando un puente por tierra llamado Berín hace unos 14.000 años. Hay indicios de que también pudieron haber llegado por mar, navegando rutas que aún no terminamos de comprender. En 2007, en el cenote Hoyo Negro, cerca de Tulum, se descubrió el esqueleto de una adolescente de casi 13.000 años, uno de los humanos más antiguos encontrados en América, con rasgos craneales muy distintos a los indígenas modernos. Aunque la forma del cráneo llevó a algunos a pensar que los primeros americanos vinieron desde el sudeste asiático, el análisis de ADN confirmó que sus ancestros llegaron desde Siberia, cruzando el puente de Berín, demostrando que los indígenas americanos descendían de una sola oleada migratoria. Guatemala es conocida como el corazón del mundo maya y a pesar de ser un país pequeño, posee más variedades de maíz que todo Estados Unidos junto, siendo este un pilar de la civilización maya. En el noroeste de Belice, herramientas y restos de maíz, chile y yuca datan desde hace 6.500 años, mostrando que estas plantas ya eran parte fundamental de la dieta mucho antes de que aparecieran las grandes civilizaciones mayas. El período Barra, alrededor de 1800 a.C., ya mostraba una sorprendente sofisticación, con vasijas finas y decoraciones en varios colores que no solo servían para cocinar, sino para rituales y almacenamiento de líquidos sagrados. Los mayas y otros pueblos no cocinaban directamente en estas vasijas, sino que usaban una técnica ingeniosa llamada hervir con piedras calientes. Calentaban las piedras al fuego y las sumergían en cestas impermeables con agua para cocinar. El chocolate, ese dulce que hoy conocemos y adoramos, ya era consumida en Mesoamérica hace más de 3.800 años, preparado a partir del cacao mediante un proceso complejo que incluía la manipulación de sus semillas. La fase locona entre 1600 y 1500 años antes de Cristo marca la aparición de la primera pirámide, descubierta por John Clark y John Hudson, ubicada en Ojo de Agua, Chiapas. San Lorenzo fue la primera capital urbana de Mesoamérica, cubriendo unas 500 hectáreas, alrededor de 1150 años antes de Cristo. La influencia olmeca desde esta área se extendió por toda Mesoamérica, con la curiosa excepción de la península de Yucatán, probablemente porque en este tiempo habían pocas poblaciones mayas, lo suficientemente grandes para interesar a los olmecas. Se cree que los olmecas fueron los creadores del sofisticado calendario de cuenta larga, el cual sería adoptado y perfeccionado por los mayas y otras culturas. Caminaljuyu es uno de los sitios arqueológicos mayas más grandes y antiguos del Nuevo Mundo. Hoy está casi desaparecido debido al crecimiento urbano descontrolado en la ciudad de Guatemala.
Los primeros mayas no eran solo aldeanos simples. En lo que hoy es Petén, ya funcionaba como un centro ceremonial con complejas estructuras de tierra, barro, desde alrededor 900 años antes de Cristo. En el sitio arqueológico Ceibal se hallaron hachas de piedra verde y un instrumento de jade al estilo olmeca, siguiendo patrones cósmicos, mostrando una conexión cultural sorprendente con la civilización olmeca. Hace 600 años a.C., los mayas de Nakbe construían un templo con plataformas de hasta 18 metros, señalando el inicio de una sociedad más compleja que una simple comunidad campesina. Los mayas comenzaron a usar la escritura jeroglífica y el calendario durante el Preclásico tardío, entre 400 años antes de Cristo y 250 años después de Cristo, probablemente para registrar la historia de reyes y dinastías, aunque las inscripciones más antiguas aún no pueden ser completamente leídas. La cuenca de Mirador, en Petén, fue un epicentro de ciudades enormes y complejas durante el Preclásico tardío, sentando las bases para la gran civilización maya clásica. Los mayas valoraban su tierra por sus riquezas naturales como jade, plumas y cacao, pero siempre vieron al oeste, es decir, hacia el actual México, como la cuna de la civilización, con la posible excepción del Preclásico tardío, cuando las pirámides mayas pudieron haber inspirado a Teotihuacán. El calendario maya de 260 días es una de las creaciones más fascinantes de la civilización maya. Consta de un ciclo combinado de números y nombres de días, y cada uno tenía su propio significado y presagio. Curiosamente, la duración del calendario se asemeja a los 9 meses de embarazo humano, una coincidencia que aún intriga a los expertos. La duración promedio de un embarazo humano, desde la concepción hasta el parto, es de unos 266 días, casi al igual que el calendario. Esto como posible origen o inspiración, no como certeza histórica. A pesar que esta sofisticada forma de medir el tiempo tiene miles de años, todavía se usa hoy en día en comunidades indígenas al sur de México, limítrofe con Guatemala, y las tierras altas mayas. Entre pueblos como Ixtiles y los Quiche, esta forma de medir el tiempo ha sido mantenido viva por sacerdotes que preservan la tradición. Los mayas tienen un año conocido como el año vago. Tenía 365 días divididos en 18 meses con 20 días cada uno, más 5 días finales considerados de mala suerte. A diferencia de nuestro calendario gregoriano, los mayas no ajustaban el calendario para compensar el cuarto día extra que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, por lo que su año era un poco más corto. Los mayas no dejaron profecías de un apocalipsis en el 2012. Los documentos mayas que conocemos, como el Popol Vuh y las inscripciones en monumentos, hablan de ciclos de tiempo, renovación y continuidad, pero no de un fin del mundo. La idea del fin del mundo en el 2012 fue popularizado por medios modernos y teorías pseudocientíficas, pero los expertos en cultura maya lo consideran un malentendido. Su sistema numérico estaba basado únicamente en dos símbolos simples, un punto para el número 1 y una barra para el número 5. Para números mayores necesitaban el símbolo del 0, uno de los primeros usos conocidos de un símbolo para 0 en el mundo antiguo. En Caminaljuyu, los mayas tenían pirámides hechas de tierra y basura como cerámica rota, huesos y otros desechos, no por falta de recursos, sino por la ausencia de piedra adecuada en la región. Algunos entierros en Caminaljuyu eran verdaderamente espectáculos de riqueza. Más de 300 objetos de gran belleza acompañaban al difunto, desde máscaras de jade hasta cuencos finamente tallados. El departamento de Usulután, en El Salvador, guarda un arte secreto maya. Esta cerámica salvadoreña se volvió famosa en todo el mundo maya. En este estilo se aplicaba una sustancia resistente como cera o arcilla fina sobre los cuencos con un aplicador de múltiples pinceles. Tras difuminarla o oscurecerla en un fuego reductor, se retiraba el material para dejar un diseño de líneas paralelas onduladas amarillentas sobre un fondo naranja
naranja o marrón más oscuro. Los mayas creaban unos curiosos hongos de piedra. Su función sigue siendo un misterio, pero algunos creen que era un símbolo sexual. Otros investigadores creen que forma parte de rituales con hongos alucinógenos. Aunque Tikal es el nombre que la mayoría asocia con el poder maya, el mirador gana en todo. Es más antigua, más grande y posiblemente más influyente. La pirámide de la Danta no solo es alta, sino que en su volumen total la coloca como la estructura más masiva de toda la región, superando incluso a las famosas pirámides de México en tamaño, siendo así la pirámide más grande de Mesoamérica. Hay indicios de que el mirador pudo haber sido la capital de un reino maya gigantesco, cuya influencia se extendía mucho más allá de lo que se creía posible para esa época. El abandono del mirador Inacbé no fue súbito sino gradual, reflejando una crisis prolongada causada por problemas ambientales y sociales, como la sobrepoblación y la sequía. Los frescos de San Bartolo en Petén, Guatemala, se trata de la pintura maya más antigua conocida, que data de 100 años antes de Cristo, lo que muestra que la tradición artística maya es mucho más antigua de lo que se pensaba. La obra de arte es considerada la Capilla Sixtina de los mayas. Los mayas tenían ritos en donde se perforaban su miembro viril para hacer brotar sangre como autosacrificio. En la civilización maya también habían enanos, y estos personajes aparecen con frecuencia en el arte maya y probablemente tenían roles similares a los bufones. Entre la alta jerarquía maya existía un lenguaje alto, usado solo por algunos iniciados, que ayudaban a separar a la élite culta del resto. La estética también era importante entre los mayas, ya que los gobernantes cuidaban mucho su apariencia. A menudo se representaban oliendo flores o usando joyas, reflejando la preocupación por la belleza en la vida cortesana. A pesar del refinamiento maya, las élites mostraban una cruel deshumanización hacia sus enemigos, disfrutando de su sufrimiento y deshonra. Las relaciones entre Teotihuacán y las élites mayas fueron muy estrechas y probablemente gestionadas a nivel real o dinástico, no solo a nivel de artesanos o comerciantes. En la pirámide de la luna se descubrió una tumba con 3 cuerpos y una figurilla sentada de piedra verde al estilo maya, datada entre 350 y 400 años después de Cristo. La disposición de los cuerpos recuerda a tumbas de Caminaljuyu. En Caminaljuyu se encontró una roca de jade de 90 kilos, la cual fue encontrada bajo unas escalinatas de las plataformas de un templo. Esta roca era un bloque que se había cortado en rebanadas en forma de V, lo que indica que se usaba como materia prima para la manufactura de objetos de jade. La erupción del volcán Loma Caldera selló el pueblo de Serén bajo metros de ceniza, preservando casas, cultivos y objetos cotidianos casi intactos, lo que permite estudiar la vida de una aldea maya campesina del Clásico temprano. Por eso Serén es conocida como la Pompeya de Mesoamérica, ubicada en el actual El Salvador. El nombre actual Tikal es relativamente moderno y posiblemente proviene de la expresión maya Tiacal, que significa el reservorio de agua, haciendo referencia a una característica geográfica importante de la ciudad. El Gran Garra de Jaguar fue un gobernante de Tikal. Murió en circunstancias misteriosas el mismo día en que apareció un emisario teotihuacano, sugiriendo un cambio de poder violento o invasión. En Tikal y Chacja, estelas y vasijas muestran imágenes del dios Tlaloc, típico de Teotihuacán, sugiriendo que guerreros o gobernantes extranjeros pudieron haber influenciado o adoptado el culto a esta deidad. La caída de Teotihuacán entre el 550 y el 575 después de Cristo, se dice que la parte central de esta ciudad fue destruida por un incendio, marcando el fin de su imperio y afectando profundamente la política maya del Petén, ya que ambas regiones compartieron lazos profundos. El altar Q en Copán no solo es una obra maestra del arte maya, sino que funciona como una especie de álbum genealógico real,
mostrando en un solo monumento a los primeros 16 gobernantes de Copán en orden cronológico. El detalle de que solo el fundador lleva las gafas del dios guerrero de Teotihuacán apunta a un posible origen extranjero, lo que implica que Copán pudo haber sido fundado por un líder con fuertes conexiones con Teotihuacán. Unal es el templo más antiguo de la Acrópolis de Copán y está diseñado completamente con la técnica arquitectónica de Teotihuacán, lo que indica la fuerte influencia cultural de esta ciudad en los orígenes de Copán. Los dientes del fundador y gobernante de Copán estaban incrustados con jade, un símbolo de poder y estatus muy valorado en Mesoamérica. Un análisis isotópico revelaron que el gobernador de Copán no nació en Copán, pero tampoco en el Valle de México, sino probablemente en Caracol, Belice, lo que demuestra la movilidad y las conexiones políticas en el mundo maya. La estructura rosa-lila, descubierta casi intacta, es uno de los pocos ejemplos en el mundo maya donde se conserva parte del techo original de un templo policromado y estucado, un tesoro para entender la arquitectura y arte originales. Chunchukmil en Yucatán es uno de los sitios más densamente poblados conocidos en el mundo maya, con casas separadas por muros de piedra y muy poco espacio libre, lo que sugiere una intensa vida urbana. Muchas ciudades mayas se construían en elevaciones naturales y las pirámides incrementaban ese efecto, haciendo que la ciudad entera pareciera una montaña hecha por el hombre. Palenque no solo administraba el agua, sino que controlaba la presión hidráulica con conductos subterráneos, una tecnología que en Mesoamérica no se encuentra con tanta sofisticación que en otros sitios. Y es que los mayas tenían una ingeniería hidráulica adelantada a su tiempo. La mayoría de las ciudades mayas no tenían defensas como murallas, algo inusual si las comparamos con ciudades antiguas en Europa o Asia, lo que habla de un contexto político diferente hasta que las guerras se intensificaron. Silvanus Morley organizó las ciudades mayas en clases de importancia, con Tikal y Copán en lo más alto. Hoy sabemos que había muchos más sitios de los que él conocía en 1946. Tikal ocupaba más de 15 kilómetros cuadrados con unas 3.000 estructuras, pero aún así no era una ciudad densa como Teotihuacán o Tenochtitlán. Las estimaciones de la población de Tikal oscilan entre los 10.000 y 90.000 habitantes, pero la cifra más aceptada es de 60.000, distribuidos en forma dispersa en toda la región. Los mayas no tenían lámparas para caminar en la oscuridad, pero sí tenían caminos blancos. Estos caminos no solo conectaban templos y palacios, sino que estaban hechos con una capa de piedra caliza que reflejaban la luz de la luna, permitiendo su uso nocturno. La crestería de los templos no era solo un adorno, servía para aumentar la altura visual del edificio y hacerlo visible desde grandes distancias, como una declaración de poder. Ajao se usaba como denominación de la clase gobernante o los dignatarios que solían sentarse sobre cojines de piel de jaguar, un símbolo de poder absoluto en la iconografía maya. Las estelas funcionaban como auténticos carteles políticos, narrando victorias militares, genealogías y legitimidad dinástica. El sistema de puntuación del juego de pelota sigue siendo un misterio, aunque en Copán las canchas tenían marcadores de piedra estratégicamente colocados, lo que sugiere reglas complejas. Copán fue vendido por $50. Esto sucedió en 1839, cuando John Lloyd Stephen compró las ruinas al hacendado local Don José María Acevedo. Stephen lo relata en su libro Incidentes de viaje por Centroamérica, Chiapas y Yucatán, explicando que en ese tiempo el valor que se le daba a esas piedras antiguas era meramente del terreno agrícola y no de su importancia histórica. Ya para 1845 el gobierno hondureño decreta a las ruinas de Copán como propiedad estatal, contrarrestando la venta que se le hizo al norteamericano. En 1980 el sitio fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, siendo así una joya invaluable del desarrollo artístico, político y militar de la civilización maya. El templo de la escalinata jeroglífica tiene el texto más largo conocido en el mundo maya, con unos 2.500 glifos tallados en 60
63 escalones. Parte de esta escalinata presenta una inscripción bilingüe combinando escritura maya y una versión inventada de jeroglíficos teotihuacanos. En Quiriguá, pese a su tamaño reducido, se levantó la estela E a fines del siglo VIII, de más de 10 metros de altura, lo que lo convierte en el monumento de piedra independiente más grande del continente. El Templo 4 de Tikal alcanza unos 70 metros de altura, lo que lo convierte en una de las estructuras prehispánicas más altas de toda Mesoamérica y un verdadero rascacielos de su época. El primer contacto documentado con Tikal fue casi por accidente, cuando el padre Avendaño, perdido y hambriento en la selva, llegó a las ruinas en 1695. Naranjo es una ciudad maya situada a pocos kilómetros de su gran rival Tikal, protagonizando guerras y alianzas a lo largo de varios siglos. Calakmul posee más de 6.000 estructuras identificadas y su estructura 2 es una de las pirámides más grandes de Mesoamérica, comparable en volumen a la pirámide del Sol en Teotihuacán. La rivalidad entre Tikal y Calakmul duró más de un siglo y su enemistad es considerada una de las más largas y estratégicas de la antigüedad. La sal era un bien estratégico y muy valioso. Calakmul controlaba rutas de comercio que incluían salinas costeras y de interior, asegurando su distribución en todo el territorio. Con 8 temazcales de piedra, Piedras Negras en Guatemala es uno de los pocos sitios mayas donde se han encontrado instalaciones de baño tan bien conservadas comparables a saunas modernos. Palenque, pese a tener un tamaño reducido, tenía más de 1000 estructuras, lo que la convierte en una de las ciudades más densamente pobladas del período clásico. La torre de Palenque de 4 pisos es única en el mundo maya. Algunos creen que fue un observatorio, otros una torre de vigilancia. La cripta de Pacal el Grande es el templo de las inscripciones en Palenque. Es el hallazgo más icónico de la arqueología mexicana del siglo XX, considerada la tumba más famosa del mundo maya. La tumba se construyó 24 metros por debajo del templo, con acceso sellado por una escalera oculta y bloqueada. Al igual que las egipcias, varias pirámides mayas tenían función sepulcral, uniendo arquitectura, culto y política. Comalcalco es un sitio maya que utilizó ladrillos cocidos para construir templos y palacios. Muchos de estos ladrillos tienen grabados que los antiguos constructores hicieron antes de que se secaran. La Acrópolis de Toniná es una de las más grandes del mundo maya y junto con sus 2 canchas de juego de pelota refuerza la idea de que la ciudad era un centro político, religioso y militar de gran influencia. Muchos sitios mayas de la selva de Campeche y Quintana Roo fueron descubiertos por chicleros mientras recolectaban látex de Chico Zapote. En la arquitectura de Chenes, en México, algunas entradas se diseñaban como enormes bocas abiertas, haciendo que quien entrara lo hiciera simbólicamente por las fauces de una deidad. El azul maya no solo era intenso y brillante, sino prácticamente indestructible. Su fórmula índigo vegetal mezclado con arcilla de Zacalún y calentado resistía siglos de humedad, luz, erosión sin perder tonalidad. La última gran sequía, entre 1000 y 1100 después de Cristo, fue probablemente la peor que sufrieron los mayas, destruyendo su base agrícola y debilitando la autoridad de los reyes hasta su desaparición. La región de Puuc está en la península de Yucatán. Su apogeo coincide con el declive de las grandes ciudades mayas del sur, como Tikal y Copán. Esto ha generado debates entre arqueólogos sobre si los mayas del norte fueron refugiados que migraron hacia estas zonas, o si las culturas coexistieron en paralelo. La palabra Puuc significa colina, y aunque las colinas de esta zona no son muy altas, generalmente menos de 100 metros, su nombre refleja la importancia simbólica que tenían para los antiguos mayas, asociando la tierra con montañas sagradas y la conexión al cielo. El caracol de Chichén Itzá no es solo una construcción extraña, sino un auténtico observatorio astronómico donde los mayas medían con precisión los ciclos del Sol, la Luna y especialmente de Venus, un planeta con un papel central en su mitología y calendario. Este observatorio tenía ventanas y puertas estratégicamente alineadas que permiten el seguimiento de eventos astronómicos clave, evidenciando el avanzado conocimiento científico de los mayas en astronomía.
El sitio Ekbalan está protegido por un triple muro defensivo, evidenciando que en el clásico terminal las tensiones políticas y sociales alcanzaron niveles muy altos, obligando a fortificar las ciudades para proteger de ataques. Durante el mandato de este rey maya en Ekbalan, la entrada era a través de la boca estucada y con colmillos de una gigantesca máscara al puro estilo de Chenes. Igualmente, el entierro de este mismo rey incluye una rana de oro probablemente importada desde Panamá, lo que demuestra el alcance de las redes comerciales mayas y la temprana introducción de metales en la región norte. El final de Ekbalan coincide con la llegada de los toltecas. La influencia de una nueva élite guerrera tolteca maya en Yucatán, con centro en Chichén Itzá, cambió profundamente la dinámica política y cultural del área. Los relieves de la zona arqueológica de Coxumalguapa de Escuintla, Guatemala, muestra a jugadores de pelota interactuando con deidades celestiales, lo que indica la profunda conexión religiosa que tenía este juego con el cosmos y la mitología. Sin embargo, la mayor parte de las piezas no quedaron en Guatemala, sino que fueron adquiridas por el Museo Etnográfico de Berlín. A pesar de la cercanía con los mayas, la cultura de Coxumalguapa tiene raíces y características únicas que aún no han sido completamente explicadas, haciendo de ella un enigma arqueológico fascinante. El fenómeno del Gran Colapso no fue exclusivo del sur de Petén, sino que se repitió en la región de Púbuc aproximadamente un siglo después, lo que sugiere patrones similares de crisis sociales y ecológicas en diferentes zonas mayas. La sobrepoblación y la capacidad de sostener una población con recursos suficientes pudieron haber sido factores clave en el abandono masivo de ciudades, una problemática que resuena con desafíos modernos. Chichén Itzá emergió como una excepción destacada, convirtiéndose en un gran centro político y cultural que marcó la transición del clásico al posclásico, mostrando que no todas las áreas sufrieron el mismo destino durante el colapso. Cuando los conquistadores españoles llegaron, encontraron muchas de estas antiguas ciudades en ruinas, un testimonio del profundo cambio y declive que sufrió la civilización maya durante el período clásico terminal. La llegada de los españoles fue predicha, según la tradición, por los libros Chilam Balam, lo que refleja cómo la cultura maya intentó interpretar y dar sentido a los cambios traumáticos que se avecinaban. Chichén Itzá es un ejemplo perfecto de hibridación cultural, donde la arquitectura y religión tolteca y maya se fusionaron, creando un estilo y sociedad únicos en Mesoamérica. El trono en forma de jaguar rojo dentro del castillo, adornado con jade y conchas, refleja la importancia simbólica del jaguar en ambas culturas como símbolos de poder y autoridad. El chacmul es una figura reclinada que sostiene un receptáculo para corazones sacrificados. Esta es una invención tolteca que se popularizó tanto en Tula, corazón del imperio tolteca, como en Chichén Itzá, demostrando la influencia militar y ritual tolteca. Las serpientes emplumadas que flanquean en las entradas del templo simbolizan el poder divino de Kukulcán y su protección sobre el santuario, siendo un motivo recurrente tanto en Tula como en Chichén Itzá. Toda la información de este video fue sacada de la 9ª edición del libro Los Mayas, y también se utilizó un poco del libro llamado Cosmos Maya. Les estaré dejando un enlace a Amazon de estos dos libros por si quieren comprarlos, y de esta misma manera estarían ayudando al canal si compran los libros mediante estos enlaces. Además, consulté diversas fuentes para contrastar la información, que también se las estaré dejando en la descripción. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y si te ha gustado el contenido puedes apoyarme con un like, y si quieres beneficios exclusivos puedes convertirte en miembro del canal, y así nos estaremos viendo en una próxima historia.